Pasado los años. Quiero pedirle por favor que abra, o mantenga abierta su Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Hemos leído los versículos del 1 al 10, pero vamos a centrar nuestra atención en los versículos 4 al 6. Vamos a continuar la exposición de este capítulo y por supuesto del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos rogar en el nombre de Jesús que concedas a este tu siervo, un predicador débil, quebrantado, pecador, igual que sus hermanos, necesitado de la gracia de Cristo, al igual que sus hermanos, incapaz de predicar tu palabra a menos que tu Espíritu Santo obre en su vida, y por lo tanto estamos rogando que le concedas la gracia de exponer fielmente estas palabras que tú hablaste. Lo que hemos leído es el aliento de tu boca, es tu palabra santísima, la cual por obra del Espíritu Santo fue puesta por escrito, sin ningún error, sin error alguno. Y estas palabras fueron preservadas después de haber sido registradas inerrantemente por Juan, fueron preservadas para nosotros. Y a través de ellas, Señor, tú hablas a tu pueblo. Queremos rogarte que podamos escuchar con atención y por obra de tu Espíritu Santo podamos entender, creer y obedecer tu palabra. Rogamos por consuelo para tu pueblo, pero también rogamos que confrontes al incrédulo con su necesidad de arrepentimiento y fe, y rogamos, Señor, que abras su corazón para que pueda recibir tu palabra. Concédele fe salvadora y arrepentimiento para vida, y al creyente, Señor, dale ánimo, dale consuelo, pero también exhorta a cada creyente a la obediencia, a la fidelidad a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hemos visto en Apocalipsis que a través de toda la era de la iglesia, ese periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que la iglesia es tanto vulnerable, pero al mismo tiempo la iglesia es indestructible. La iglesia es vulnerable y la iglesia es victoriosa. Y durante el tiempo entero de la era de la iglesia, este periodo identificado en el libro simbólicamente con diferentes números, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Durante todo este tiempo, la iglesia sufre los ataques, el embate de la furia de Satanás. Pero como hemos visto, la iglesia es protegida espiritualmente. Sin embargo, como veremos, aquellos que son fieles, aquellos que han sido fieles, aquellos que son fieles y aquellos que serán fieles hasta la muerte, recibirán una recompensa. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 12. Si vivimos con Él, si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y si resistimos, también reinaremos con Él. Es interesante notar que Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10, este pasaje que hemos estado exponiendo desde la semana anterior, podemos ver que Juan recibe otra visión allí, pero note por favor que la visión, y es importante que tenga su Biblia frente a usted, note que la visión cambia primero del cielo a la tierra, y después de la tierra de regreso al cielo, y finalmente la visión vuelve a la tierra. Y en este pasaje vemos
la historia entera de la era de la iglesia, pasada, presente y futura. Podemos ver entonces que esta historia que se nos narra de manera simbólica aquí, comienza con la pasada atadura o prisión, encarcelamiento de Satanás, continúa con el presente reinado de Cristo y de sus santos en y desde el cielo, y termina con la futura derrota, juicio y castigo eterno de Satanás. Entonces podemos ver en capítulo 20 del 1 al 10, pasado, presente y futuro, la pasada atadura, prisión de Satanás que ocurrió en la primera venida de Cristo, el presente reinado celestial de Cristo y de sus santos, y por último vemos la futura ruina, el futuro juicio y castigo eterno de Satanás. Entonces lo que tenemos en el capítulo 20 es otra instancia de recapitulación. Es decir, le recuerdo, si usted no ha estado viniendo, permítame decirle, Apocalipsis no está escrito en forma estrictamente secuencial, lineal y cronológica, sino que tiene varias recapitulaciones, nos presenta diferentes visiones del mismo periodo de la historia. Entonces tenemos aquí otra instancia de recapitulación. Y esto es visto en los paralelos que hay entre el capítulo 12 especialmente y el capítulo 20. Especialmente entre 12, versículos 7 al 11 y 20, versículos del 1 al 6. Vemos en el capítulo 12, versículos 7 al 9, y usted quizá en la tarde o mañana quiera con calma leer estos pasajes, vemos allí a un ángel arrojando a Satanás del cielo a la tierra. Y a este hecho le siguen, mejor dicho, los efectos de la ruina de Satanás. Y entre estos efectos, el principal, por supuesto, es la inauguración del reinado de Cristo, como vemos en el versículo 10 del capítulo 12. Voy a leer lo que dice ahí Juan. Por lo cual, alégrense. El versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, el efecto de la derrota de Satanás es la inauguración del reino de Cristo. O pudiéramos decirlo al revés: la inauguración del reino de Cristo tiene el efecto, tiene un efecto en Satanás. Su derrota es arrojado del cielo a la tierra. Ahora, aunque los capítulos 12 y 20 no son completamente idénticos, podemos ver paralelismos, semejanzas que sugieren que estas dos visiones se interpretan la una a la otra mutuamente. Por ejemplo, en ambas visiones, capítulo 12, capítulo 20, podemos ver que se comienza con una escena celestial en 12:7 y en 20:1. En ambas visiones vemos un registro, o se presupone una batalla angélica con Satanás. Capítulo 12, versículos 7 al 8, capítulo 20, versículo 2. Ambas visiones mencionan la caída de Satanás a la tierra o al abismo. 12:9, capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 3. En ambas visiones, Satanás es descrito de la misma manera. Los mismos títulos en 12:9, 22 al 3. El gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. En ambas visiones se nos dice que Satanás se le va a conceder un breve tiempo. Capítulo 12, versículo 12, capítulo 20, versículo 5. Y en ambas visiones, la caída de Satanás resulta en el reino de Cristo y de sus santos. Capítulo 12, versículos 10 y 11 y capítulo 20, versículo 4. Pero hay una diferencia. En el capítulo 12, Satanás es arrojado a la tierra, versículo 9. Pero en capítulo 20, versículos 2 al 3, el 1 hasta el 3, Satanás es atado y arrojado al abismo. Ahora bien, esas diferencias no deben ser exageradas. ¿Por qué? Porque de hecho
ellas muestran diferentes aspectos de los efectos de la caída de Satanás. En el capítulo 12 se nos da una visión de la reducción de la influencia de Satanás. Es arrojado a la tierra, ya no puede acusar a los hermanos. Y como resultado de ser arrojado a la tierra, Satanás, veremos también, tampoco podrá, aunque lo intente, engañar a las naciones, impedir que el evangelio avance por lo menos 1000 años. Entonces, en el capítulo 12 hay una visión de la reducción de la influencia de Satanás como resultado de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. En el capítulo 20, versículos 2 al 3, vemos otro aspecto de esa reducción de la influencia de Satanás, de esa restricción de la influencia de Satanás, debido a la victoria de Cristo. Como lo nota un autor, el diablo ha perdido su poder para engañar. Capítulo 12, versículos 9 al 12. Y cuando es arrojado a la tierra, trata de ejercer ese poder aún más. Pero él no puede hacerlo con respecto a los verdaderos creyentes. Satanás es atado y es arrojado al abismo, como vimos la semana pasada. Y esto muestra que él ha perdido su habilidad de engañar al mundo. ¿Engañar al mundo para qué? Para montar un ataque universal en contra de la iglesia con el fin de aniquilar a la iglesia. Ahora, en nuestro texto vemos que el enfoque de lo que ha ocurrido en conexión con la victoria de Cristo en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Esto es, que Satanás fue arrojado a la tierra, que fue atado y encerrado en el abismo. Ese enfoque cambia a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora en el cielo como resultado de la caída y de la atadura de Satanás. En otras palabras, lo que leemos en 21 al 3 y 24 al 6 ocurren en el mismo periodo, es decir, los llamados 1000 años, la era de la iglesia, para ser más preciso. Versículos 1 al 3 nos dicen lo que ocurrió al principio del milenio, o quizá los eventos que marcaron el principio de esos 1000 años. Y versículos 4 al 6 del capítulo 20 nos dicen no solamente lo que ha ocurrido, sino lo que está ocurriendo a lo largo durante los 1000 años. Del abismo, la visión cambia al cielo para mostrarnos qué ocurre allí durante estos 1000 años. Hemos visto hasta aquí los efectos o resultados de la victoria de Cristo con respecto al diablo. Por supuesto, su poder para engañar ha sido restringido. Su poder ha sido reducido. Los creyentes son protegidos espiritualmente de los engaños de Satanás. Y se nos asegura que por 1000 años no será capaz de impedir la misión de la iglesia, ni será capaz de engañar a las naciones para atacar a la iglesia, para un asalto universal en contra de la iglesia con el fin de destruirla. Sin embargo, a pesar de esto, los creyentes continúan sufriendo la furia de Satanás en la forma de varios grados de persecución, de oposición. En tiempos de Juan, las 7 iglesias de Asia Menor estaban experimentando la ira de Satanás a través de persecución tanto de los judíos como del imperio romano. Sufrieron rechazo, ostracismo social, dureza económica, pobreza, hambre, prisión y aún martirio debido a su lealtad a Cristo Jesús como su Señor. Y a lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos han sufrido persecución en diferentes tiempos y en diferentes lugares y en diferentes grados. Los cristianos han sido asesinados, son asesinados al día de hoy también, debido a su lealtad a Cristo Jesús. Hoy, el día de hoy, la iglesia continúa sufriendo el odio, la furia, la ira de Satanás.
La iglesia fielmente lleva a cabo su misión y por ello la iglesia es escarnecida o burlada, ridiculizada, rechazada y aún perseguida. Millones de cristianos, más de 300 millones de cristianos, todos los días sufren varios grados de oposición y persecución, y muchos de nuestros hermanos son asesinados por su fe en Jesús. Esto, por supuesto, hace al que sigue a Jesús, al seguidor de Jesús, hacerse esta pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Hay algún pago, alguna recompensa por ser seguidor de Jesús? ¿Hay alguna recompensa por sufrir rechazo o persecución por causa de Cristo? ¿Hay algún pago por perder a nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra libertad o aún nuestra vida debido a nuestra lealtad a Cristo Jesús? Bueno, quizá esta mañana usted no es un seguidor de Jesús, quizá usted está aquí y no cree en Jesús, pero quizá ha estado considerando entregar su vida a Cristo. Ahora, ¿por qué quisiera hacer usted tal cosa después de escuchar que seguir a Cristo, llegar a ser cristiano, pudiera significar para usted la pérdida de todo y aún de su vida? O quizá no es cristiano, no eres cristiano. Y después de escuchar acerca del costo de lo que le ocurre a los cristianos o lo que le puede ocurrir a los cristianos por ser fieles a Jesús, después de escuchar del costo del discipulado, usted dice: no, gracias, no, gracias. Esto no es para mí. ¿Por qué alguien quisiera arriesgar perder todo lo que tiene por causa de Cristo Jesús? ¿Hay alguna recompensa para aquellos que permanecen fieles a Cristo aún hasta la muerte? Y nuestro texto responde: absolutamente, absolutamente sí. El apóstol Juan animó a su audiencia original, pero también nos anima a nosotros al asegurarnos de que para los verdaderos creyentes, la muerte significa vivir y reinar con Cristo. Y debido a esto, debemos ser fieles aún hasta la muerte. O, en otras palabras, los verdaderos cristianos no deben temer a morir. ¿Por qué? Porque la muerte para el cristiano fiel significa vivir y reinar con Cristo. ¿Cómo este texto nos enseña esta preciosa verdad, consoladora verdad? Esta verdad que da seguridad al creyente verdadero. Bueno, al mostrarnos tres realidades que ocurren cuando un creyente fiel muere. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son esas realidades? En primer lugar, cuando un creyente fiel, cuando los creyentes fieles, los verdaderos creyentes, esto es, mueren, ellos toman parte en la primera resurrección. Versículos 4 y 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Algunos cristianos sinceros, bien intencionados, especialmente aquellos que sostienen la postura o la perspectiva premilenialista, los que vinieron la semana pasada, espero que todavía tengan su pequeño diagramita, no que lo hayan traído hoy, no, sino que lo tengan ahí en casa. Aquellos que sostienen la posición premilenialista creen que Juan está hablando aquí acerca de dos resurrecciones corporales separadas por 1000 años. Eso es lo que creen los premilenialistas y hallan apoyo para tal creencia en este texto. Entonces, ¿qué resurrecciones? Versículo 4 dicen:
habla de la resurrección corporal de los creyentes. Y versículo 5 habla de la resurrección corporal de los no creyentes. Ambas separadas por un periodo, afirman, de 1000 años literales. Y así interpretan este texto. Así es como interpretan este texto. Cristo regresa y entonces rapta a la iglesia y los muertos en Cristo resucitan. Los creyentes que están muertos ahora son levantados de la tumba, se encuentran con Cristo en el aire, regresan al cielo y después de 7 años regresan con Cristo y con todos los santos a la tierra para la batalla de Armagedón. Y entonces, después de que Cristo derrota a la bestia y al falso profeta y ata a Satanás, Cristo comienza un reinado de 1000 años literales desde su trono en Jerusalén. Al fin de estos 1000 años, Satanás es suelto, guía una rebelión final, pero fuego desciende del cielo, es destruido, y al final de los 1000 años, entonces también tenemos la resurrección de los incrédulos, y los incrédulos son echados al infierno. Así es como interpretan los premilenialistas. Este es su libro típico de la librería típica evangélica. Esto es lo que nosotros vemos en películas, o escuchamos en podcasts, o leemos en libros. Y suena como una buena interpretación, excepto que esto no es lo que el texto enseña. ¿Y por qué puedo afirmar tal cosa? ¿Qué significa la frase que dice Juan aquí, y volvieron a vivir? Note usted, por favor. Dice así. Y tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿no? Y los decapitados, etcétera. Y dice que vivieron y reinaron. Literalmente volvieron a vivir, volvieron a la vida. ¿Qué quiere decir esa frase, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? También, ¿qué significa que el resto de los muertos no volvieron a vivir, no vivieron, sino hasta que se cumplieron los 1000 años? Bueno, para responder a esa pregunta, lo primero que necesitamos es dejar bien en claro dónde estamos aquí en Apocalipsis 20, versículo 4. ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde se sitúa la escena? ¿Dónde sucede lo que Juan ve? Cuando leemos 24, es claro que estamos en el cielo. Aquí no hay mención de trono terrenal, de Jerusalén terrenal, ni de nada de eso. La escena ocurre en el cielo. ¿Qué estamos viendo en ese texto? ¿Qué estamos viendo? Bueno, nos dice primero que nos dice Juan que él vio tronos. Tronos. Ahora, de las 46 veces que la palabra tronos aparece en el libro de Apocalipsis, con excepción de 2 menciones, una en referencia al trono de Satanás y al trono de la bestia, el resto de las menciones jamás se refiere a un trono terrenal, sino que el resto de las menciones de tronos en Apocalipsis se refiere a tronos en el cielo. Entonces no estamos hablando aquí de un reinado terrenal por 1000 años, sino de un reinado celestial. La escena ocurre en el cielo, en el cielo. Piense usted, por ejemplo, cuando Juan en el capítulo 4 se le dice, sube y te mostraré lo que ha de suceder. ¿Y qué es lo que ve Juan? Un trono, ¿no es cierto? Y sobre él uno sentado. ¿Trono de quién? El trono de Dios. Y luego, ¿qué vio? 24 ancianos sentados sobre tronos. ¿Y dónde ocurre la escena? En el cielo. O piense usted también, por favor, cuál es la promesa que Jesús le da a los vencedores de la iglesia en Esmirna. Al que vence, al que venza, al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, tronos, esto nos habla del cielo. Segundo, sabemos que el versículo 4 es una referencia al cielo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Versículo 4. Dice que vio las almas. Las almas.
Esto es muy importante. Aquí no estamos hablando de una resurrección corporal. Él vio las almas de los decapitados, dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo almas que están fuera del cuerpo. Vi almas, son las almas de todos los cristianos que han muerto como mártires y todos los cristianos que han muerto siendo fieles a Jesús. Por favor, no tome literalmente como que exclusivamente los decapitados van a estar con Cristo, ¿no? Si así es, por favor vaya a, no sé, pídale a algún sicario que le corte la cabeza para que asegure su entrada al cielo. No, por supuesto, es nada más un ejemplo. Un ejemplo. También en el capítulo 6 dice que vio las almas de los que habían muerto por causa de Cristo y no menciona nada más a los decapitados. Y aquí se menciona también aquellos que resistieron el comprometer su fe, no recibieron la marca de la bestia y fueron fieles a Cristo a toda costa hasta la muerte. Entonces se nos dice que estas almas, lea usted el final del versículo 4, dice, volvieron a vivir. Volvieron a vivir. ¿Qué significa esto? ¿Está hablando de una resurrección física? No, no está hablando de una resurrección física. Lo que tenemos aquí es una visión de los creyentes fieles en su estado intermedio, fuera del cuerpo, en el cielo, antes de la resurrección física. ¿Pero qué significa que volvieron a vivir? ¿No será, pastor, que esta es una referencia a la resurrección física, como dicen nuestros hermanos premilenialistas? Bueno, es verdad que la palabra griega para vivir es la palabra, lo voy a decir porque vale la pena, zao, tiene que ver con zoe, vaya, la palabra zao se usa en el Nuevo Testamento a veces para referirse a una resurrección física, pero en otras ocasiones, zao se refiere a algo que no es una resurrección física. A veces se usa para la resurrección espiritual del creyente en su regeneración, como Romanos 6, versículos 4 al 11, o como Jesús lo dice en Juan 5, 24 al 29, el que oye mi palabra tiene vida, zao, ¿sí? Tiene vida, vida espiritual. Y ha pasado de muerte a vida, zoe, ha pasado de muerte a vida, espiritualmente ha resucitado. Pero la hora viene, dice Jesús, cuando los físicamente muertos van a resucitar físicamente y los que oyeron su voz experimentarán una resurrección física, una resurrección eterna para vida, dice Jesús, zoe, pero otros experimentarán una resurrección para juicio. El contexto es importante. El contexto determina el uso de la palabra. Y aquí en Apocalipsis 20, zao, vida, vivir, significa que para los cristianos morir es vivir otra vez. Para los cristianos morir es vivir de nuevo. Esta es la primera resurrección. Cuando usted muere, su muerte es su primera resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para los creyentes fieles, al morir ellos vivirán con Cristo en el cielo. Lo que vemos aquí, hermanos, es a creyentes que aunque murieron, están más que vivos. Están mucho más vivos que antes. Piense lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 8. Estar lejos en el cuerpo. Estar en el cuerpo es estar, dice Pablo, ausente del Señor. Es decir, mientras estamos aquí, no estamos en presencia inmediata de Cristo. O en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo expresa su deseo de partir, ¿para qué? Para estar con Cristo. ¿Qué significa partir de esta vida para Pablo? Significa estar con Cristo. Jesús mismo habló de esta realidad, del estado intermedio, en Lucas 20:38,
cuando había esta discusión entre saduceos y fariseos, saduceos que no creían en la resurrección, los fariseos sí, Jesús obviamente toma el lugar de los fariseos y él dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no es Dios de muertos, sino de vivos. El creyente que muere está vivo en presencia de Cristo. Cristianos, anímense. Si usted es vencedor en esta vida, usted será triunfador en la muerte. Anímese, porque también esta es la realidad para sus seres queridos que han partido, sus seres queridos que han muerto. Ellos están muy vivos ahora en el cielo, como almas glorificadas, esperando su bendita esperanza, que es la resurrección física. La primera resurrección ocurre entonces cuando los cristianos mueren. Hermanos, los cristianos al morir no entran en un sueño. Ellos no se desvanecen, están vivos en el cielo ahora. Pero se nos dice que el resto de los muertos, note usted por favor, versículo 5, los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Obviamente los incrédulos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces uno empieza a confundirse. A ver, ¿estamos hablando aquí entonces de dos resurrecciones corporales separadas por 1000 años? No. Para empezar, en la Biblia, cada vez que hay referencia a la resurrección corporal, se nos dice claramente en Daniel 12, versículo 2, en Juan 5, 24 al 25, en Hechos 24, 15 y en otros lugares, que la resurrección general incluye simultáneamente la resurrección de justos y de injustos. Y en segundo lugar, como hemos visto, la primera resurrección que vemos y leemos aquí en el versículo 4, se refiere a ¿qué? A la muerte del creyente. El creyente cuando muere continúa viviendo en presencia de Cristo. Esto es lo importante, en presencia de Cristo y como veremos reinando con Cristo. Entonces no es una referencia a dos resurrecciones aquí. Algunos dirían, bueno, a lo mejor aquí está hablando de una resurrección espiritual, la resurrección del creyente ahí en el cielo, y una resurrección corporal al final de los 1000 años, la resurrección del incrédulo. Bueno, no creo, realmente no. Lo que se contrasta aquí en los versículos 4 y 5 es el destino de los creyentes y no creyentes después de la muerte. El punto es que para los muertos incrédulos o los incrédulos que han muerto, ellos no tienen el mismo privilegio que tienen los creyentes al morir. ¿Qué privilegio? El privilegio de volver a vivir ¿dónde? ¿Dónde? En presencia de Cristo y reinar con Él. Pero ¿cómo resolvemos este aparente conflicto? Que el resto de los muertos, los otros muertos, no vivieron hasta que se cumplieron 1000 años. Estamos diciendo aquí, bueno, entonces a lo mejor si la primera resurrección es vivir en presencia de Cristo, se dice que los creyentes murieron y volvieron a vivir, pero los otros muertos volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. A lo mejor entonces lo que va a ocurrir es que solamente los incrédulos tendrán que esperar 1000 años para vivir en presencia de Cristo. ¿Eso enseña el texto? No, eso no es lo que enseña el texto. Como alguien señala, hay una clave aquí, una pequeñita palabra. ¿Qué palabra? Vea usted versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Ahí está la palabra, hasta que se cumplieron 1000 años. La palabra hasta, del griego agri, es importantísima. La mayoría interpreta hasta como indicando un cambio de situación después de los 1000 años. O sea, que después de 1000 años, la situación de los no creyentes va a cambiar. Pero ¿será que esto significa? ¿Esto es lo que significa? No. Le doy unos ejemplos. Vaya a Hechos 23:1, por favor. Hechos 23:1, ahí se usa la palabra acri o la palabra hasta. Hechos 23:1. Note usted cómo usa Lucas esta palabra.
Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Está diciendo Pablo algo así como: hermanos, yo he vivido con buena conciencia hasta hoy, pero a partir de hoy ya no. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Está diciendo que durante todo ese tiempo, hasta ese punto, ha estado viviendo con una buena conciencia. 26, 22. Hechos 26, 22. Dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Hermanos, yo he perseverado hasta hoy, se acabó, ya no voy a perseverar. ¿Eso está diciendo Pablo? No. ¿Qué quiere decir? Que durante todo ese tiempo y hasta ese punto ha vivido fielmente, perseverando en el Señor. Otro ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 22, por favor. Romanos 8, 22, otro ejemplo del uso de la palabra acri. Romanos 8, 22, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, la creación ha estado gimiendo hasta ahora, pero a partir de este momento que yo escribí esta carta, ya no. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. ¿Por qué? Porque la palabra acri ciertamente puede significar hasta, en el sentido en que entendemos hasta, pero también puede significar durante, a lo largo de, a través de, hasta este punto. Entonces, ¿cómo debemos entender versículo 5 cuando se dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años? ¿Qué quiere decir? Lo que significa es que durante todo el milenio, durante la era entera de la iglesia, los otros muertos no vuelven a vivir en el mismo sentido que los cristianos. Ya hemos aprendido en qué sentido los cristianos cuando mueren vuelven a vivir. ¿En qué sentido? Que cuando mueren van a la presencia de Cristo y reinan con Cristo. Los otros muertos durante todos los 1000 años, está diciendo Pablo, no tienen ni tendrán ese privilegio. Espero haberme explicado, porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una indicación de un cambio de circunstancias. Cuando se cumplan los 1000 años, entonces los no creyentes pues tendrán los mismos privilegios que los cristianos. No. ¿Por qué no? Si Juan hubiera querido indicar un cambio de circunstancias, lo hubiera hecho como lo hace en el versículo 3. Vea el versículo 3, hablando de Satanás. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Vean cómo es explícito Juan, cómo explícitamente dice un cambio de circunstancias. Y después de esto debe ser desatado por 1000 años, por un breve tiempo, perdón. ¿Notó usted? Y después de esto debe ser desatado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que los creyentes, aunque aparentemente son derrotados, y esa es la gran paradoja del libro de Apocalipsis, aunque aparentemente son derrotados por el diablo y la bestia, cuando mueren, cuando son asesinados debido a su fe, o cuando los creyentes se mantienen fieles y rehúsan comprometer su fe y son fieles hasta el último día de sus vidas, estos volverán a vivir al morir en la presencia de Cristo Jesús. Esa es la primera resurrección. Durante 1000 años, entre comillas, están vivos en presencia de Cristo, esperando por su resurrección corporal. Pero no así los no creyentes. Para los fieles hay una primera y una segunda resurrección. ¿Cuál es la primera? Cuando mueren a la presencia de Cristo. ¿Cuál es la segunda resurrección? Cuando Cristo venga y resuciten corporalmente. Para el creyente hay una primera y una segunda resurrección. Para el incrédulo hay una primera y una segunda muerte, como veremos en un momento más. Para el creyente, muerte es resurrección. Para el incrédulo, resurrección es muerte, como vamos a ver en un momento más. Creyente, tome valor, cobre ánimo, tenga seguridad, reciba consuelo,
Para usted creyente, usted que verdaderamente cree en Cristo, morir es vivir, muerte es vida. Su muerte será su primera resurrección. ¡Anímese! Usted estará en presencia de Cristo. Tome valor, tome ánimo, reciba consuelo. Porque también usted que todavía experimenta dolor, tristeza, anímese, reciba consuelo, porque es ahí donde está mamá fiel, papá fiel, hermana, hermano, abuelo, abuela. Es ahí donde están cuando murieron, cuando papá que fue creyente fiel, cuando mamá que fue creyente, cuando abuelo, cuando abuela murieron, experimentaron su primera resurrección. ¿Por qué? Porque volvieron a vivir en presencia de Cristo. Así lo captura el himno que cantamos en los funerales, ¿no es cierto? En presencia estar de Cristo. Oh, eso no es nada más algo para el futuro, sino es la realidad a partir del mismo momento que un creyente cierra los ojos en esta tierra, los abre en presencia del Señor Jesús. Pero no creyente, escuche bien, no creyente reciba esta advertencia, no creyente escucha, recibe esta advertencia: vas a morir. No hay duda de esto. Vas a morir. Don Alfredo me platicaba, su hijo le habló un día antes, y el día del padre sentado viendo la televisión, murió. Camilo, nuestro vecino, en la puerta de su casa sentado, murió. Todos vamos a morir en algún momento. Pero no creyente, escuche. Usted no tendrá el mismo privilegio que los creyentes tienen cuando mueren. Su muerte difícilmente es llamada una resurrección en términos del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien usted continuará viviendo, usted no continuará viviendo en presencia de Cristo. Usted se encontrará a sí mismo en tormentos en el infierno, aguardando su resurrección corporal. Y después de su resurrección corporal, usted irá a juicio y será condenado y arrojado al infierno. Y como veremos, esta es la muerte segunda. Ese es su destino, a menos que usted se arrepienta. A menos que creas en Cristo Jesús. Escuche la voz de Jesús para que usted pase de muerte espiritual a vida espiritual, y cuando muera usted experimente la primera resurrección y esté en presencia de Cristo. Ahora bien, hemos dicho que la primera resurrección significa la continuación de la vida después de la muerte en presencia de Cristo. Ahí el creyente va a experimentar una segunda realidad. ¿Cuál es la segunda realidad? Cuando los creyentes fieles mueren, reinan con Cristo como sacerdotes. Versículo 4 y versículo 6b. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bueno, hermanos, estar en el cielo con Cristo de por sí ya es suficiente, ¿no es cierto? Pero para el creyente fiel, como decía cierto personaje célebre de la televisión mexicana, aún hay más. Aún hay más. Para el creyente fiel, su muerte no solamente significa ir al cielo, donde no hay más dolor, no hay más tristeza, no hay más lágrimas, no hay más enfermedad, no hay más muerte, pero también significa reinar con Cristo. Significa que usted se va a sentar en su trono. Ya que eso sea literal o simbólico, el punto es que usted reinará con Cristo. Esto es lo que Cristo le promete a los vencedores, ¿no es cierto? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Versículos 26 y 27. Note por favor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego capítulo 3, versículo
21 dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué significa vencer en el libro de Apocalipsis? Por cierto, como dice un pastor, una manera de resumir el mensaje de Apocalipsis es Nike. Nike. Nike viene de Nikao, vencer. ¿Sí? Cada vez que veas Nike, acuérdate, al que venciere, al vencedor, al que venciere, ¿sí? Al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesús. Creyente, usted comenzará a reinar con Cristo en el cielo, y cuando usted muera, su reinado comenzará con Cristo en el cielo y reinará con Él. Y algún día, cuando Cristo venga, usted reinará no solo en el cielo y desde el cielo, sino sobre la tierra. Hermano, cuando usted muera, no solamente va a aprender a tocar el arpa, usted va a sentarse en un trono. Esto es lo que Jesús promete. Reinará como sacerdote con Cristo. Adorará a Cristo. Reinará como rey y sacerdote. Por supuesto, el trasfondo es lo que leímos en Éxodo 19:6, ¿verdad? La promesa de Dios a Israel. Si ustedes son fieles, será mi especial tesoro y serán para mí, ¿qué? Un reino de sacerdotes. También en el libro de Apocalipsis ya hemos visto esta verdad. Capítulo 1, versículo 6. Con tu sangre nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos. Isaías 61:6 anticipa el día cuando el pueblo entero de Dios serán llamados sacerdotes del Señor. Este reino comienza cuando el creyente muere. Es ahí cuando él o ella comienzan a compartir el reinado celestial de Cristo, el cual comenzó en su ascensión al cielo y se extiende por 1000 años. Ahora, ¿por qué 1000 años? Reinará 1000 años, dice. 1000 años, recuerde, es un número simbólico. 1000 años, el número 1000 se usa simbólicamente en varios lugares. Por ejemplo, Salmo 94, Segunda de Pedro 3:8. Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero también el número 1000 en Apocalipsis y en la Escritura significa algo que está completo. Algo que está completo. Totalidad. Vea 21:16. Llegaremos ahí en unos meses. 21:16. Se habla aquí de las medidas de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto mide esta ciudad? Versículo 16. 12,000 estadios. 12,000 estadios. No esté pensando estadio Azteca o estadio cuál, ¿no? O sea, es una medida. 12,000 estadios. ¿Por qué 12,000? 12 es el número del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles. 1000 en Apocalipsis y en la Biblia es un número que habla de algo que está completo. ¿Sí? Entonces 12 por 1000 expresa la totalidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios completo, la ciudad, la santa ciudad, figurativamente un símbolo para el pueblo de Dios, mide 12,000 estadios. ¿Por qué? Porque habla de que son todos y cada uno de los que pertenecen a Él. Pero no solamente eso. Si 1000 significa algo que está completo, quizá aquí vemos una alusión a que el reinado de Cristo, el Mesías, el verdadero y segundo Adán, a diferencia del primero Adán, ha de completar su reinado. De acuerdo a ideas judías expresadas en literatura extrabíblica, por ejemplo, el libro de Jubileos, se afirma que entre los rabinos, esta es una creencia que tenían, que Adán debía reinar en Edén 1000 años. Pero por su pecado quedó corto. Murió a los 970. Juan retoma esta idea y la aplica a Cristo Jesús. ¿Por qué? Vean que Juan usa esta idea para designar el reino del último y verdadero Adán en el paraíso. Adán el primero debía reinar
La serpiente vino y la serpiente le hizo pecar, le derrotó y no pudo completar su reinado ideal en el paraíso. Capítulo 20, note la mención allí en el versículo 2 a la serpiente antigua. El verdadero Adán, a diferencia del primer Adán, él derrotó a la serpiente y por derrotar a la serpiente, él entonces ha comenzado a reinar en el paraíso. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón que estaba agonizando en la cruz? De cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo dice que él fue en visión al paraíso y vio cosas inefables. ¿Dónde está Cristo ahora? Como el verdadero y postero Adán está ahora reinando en el paraíso. Y su reino será de 1000 años, a diferencia del primer Adán. Su reino será completo, no será interrumpido. Ha comenzado a reinar sobre el trono de David, su padre, y debe reinar entre sus enemigos hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero hay algo más aquí. Quizá 1000 años también se usa aquí para el reinado de los creyentes por esta otra razón. Hay un contraste en Apocalipsis entre los 1000 años y un breve tiempo. Interesantemente, leemos en capítulo 2, versículo 10, que simbólicamente el Señor describe el tiempo que sufriría la iglesia de Esmirna como un tiempo de 10 días. 10 días. Vas a sufrir 10 días. ¿Quiere decir 10 días literales? No, son simbólicos. El 10 es el número, por supuesto, de lo completo, contiene todos los demás números. Pero cuando el 10 es intensificado, 10 a la tercera potencia, 1000, bueno, entonces podemos ver que en contraste a los 10 días de sufrimiento, aquí se habla de 1000 años de reinado. Pero eso no es todo. En Apocalipsis, cuando el periodo de tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo se ve desde la perspectiva del sufrimiento de la iglesia, es un tiempo breve. ¿Por qué? ¿Cómo se refiere? ¿Cómo le llama a ese tiempo? 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Pero cuando se trata de hablar de la recompensa de los cristianos, ¿usa días, meses, años? Sí, años. 2 años, 3, no, 1000 años. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que lo que sufre la iglesia en este periodo, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, es un sufrimiento breve. Pero la recompensa del creyente son 1000 años reinando con Cristo. Y esto lo hace para animar a los creyentes. Entonces, creyentes, anímense, porque ese es su destino. Es el destino de cada uno de ustedes. Ahí es donde está la abuela fiel, el abuelo fiel, papá fiel, mamá fiel. Eso es lo que están haciendo. Están reinando con Cristo. No nada más están tocando el arpa, están reinando con Cristo Jesús. Toda la humillación, todas las burlas, todo el rechazo, todo el sufrimiento valen la pena. Pablo dice: tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de ser revelada. Tomemos consuelo, cobremos ánimo, creyentes. Pero no creyentes, ustedes no estarán reinando con Cristo, sino estarán en sufrimiento. Arrepiéntanse, vuelvo a decir. Bueno, después de describir las dos realidades de la primera resurrección y del reinado celestial de los creyentes como un reino de sacerdotes, Juan habla de una tercera realidad y final realidad, de manera breve. La realidad de que cuando el creyente fiel muere, cuando los creyentes fieles mueren, no toman parte en la segunda muerte. Ya que dice el versículo 6, la primera parte del versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Como hemos visto, para el creyente fiel, morir es ¿qué? Su primera resurrección.
La primera resurrección entonces se presenta aquí como un estado de bienaventuranza. Se pronuncia una bendición en el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta es una de las 7 bendiciones pronunciadas en Apocalipsis en 1:3, 1:14, 1:13, 1:16, 1:15, 19:9, 22:7, 22:14. Y en Apocalipsis 14:13, esto dice el Señor a los creyentes. Escuche usted. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Bienaventurados son todos los muertos? No, los que mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir morir en el Señor? Morir como creyentes fieles, morir sin negar la fe. ¿Por qué son bienaventurados? Porque descansan. Como dice un autor, vivir y reinar con Cristo es participar del reposo del Sabbat eterno que el Mesías ha inaugurado ahí en el cielo. En Apocalipsis 26 notamos que esta es la promesa que se da a los creyentes que participan en la primera resurrección. En Apocalipsis 14:13 se habla de morir en el Señor. Es lo mismo. Bueno, lo mismo se le prometió a las almas en el capítulo 6, versículo 11. Se les dice que reposen, que descansen todavía. En el capítulo 2, a los fieles de la iglesia de Esmirna, se les dice a ellos que si vencieren, van a recibir la corona de vida y no serán dañados por la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Pues si hay una segunda, debe haber una primera, ¿no es cierto? Hay una primera resurrección para el creyente, hay una segunda resurrección para el creyente. La primera es volver a vivir en presencia de Cristo, la segunda resurrección es su resurrección corporal. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Y cuál es la primera muerte? Bueno, la primera muerte obviamente es la muerte física, cuando la persona muere. ¿Cuál es la segunda muerte? La misma Biblia lo dice, Apocalipsis 20 lo dice, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Primera muerte, cuando mueres físicamente. ¿Qué pasa contigo? ¿Vas a presencia de Cristo si no eres creyente? No. Vas al infierno, en alma, en espíritu. Pero cuando resucites corporalmente, serás juzgado y arrojado en cuerpo y alma al lago de fuego. Y dice aquí, esta es la muerte segunda. Todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago que arde con azufre y fuego. Como ya hemos dicho, hermanos, para el justo, para el creyente hay una primera y segunda resurrección, pero para el malvado, el incrédulo, hay una primera y segunda muerte. Muerte es resurrección para el creyente, resurrección es muerte eterna para el incrédulo. Eso es lo que es. La muerte para el cristiano significa vida en presencia de Cristo, significa reinar con Cristo. La muerte para el cristiano significa ser un sacerdote que reina y adora en presencia de Cristo en el cielo por 1000 años, el tiempo entero de la iglesia, ¿sí? Pero para el incrédulo significa tormentos en el infierno, en espera de su resurrección corporal. Y después de esta será juzgado y arrojado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, creyente, usted es bendito, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque usted toma parte o va a tomar parte en la primera resurrección y usted será salvado, protegido, liberado de la segunda muerte. ¿Y por qué será liberado de la segunda muerte? La muerte eterna, el castigo eterno, el tormento eterno. Porque Cristo Jesús ya lo sufrió por usted. Por eso. Pero incrédulo, tiemble. Incrédulo, tiembla. Te lo dije hace rato, se lo dije hace rato, lo vuelvo a decir. Vas a morir. Y si no te arrepientes y no crees en Cristo, no tomarás parte en la primera resurrección, sino que sufrirás la segunda muerte. Quizá esta es la razón
Porque como la vasta mayoría de las personas, no piensas, no quieres pensar acerca de la muerte. O tratas de evitar pensar acerca de la muerte, o tratas de engañarte pensando que puedes burlar a la muerte, que puedes evitar la muerte, como la cultura lo hace. Usted sabe, eso es lo que la cultura hace en este tiempo especialmente. A vivir vidas saludables, se va toda tu vida en vivir una vida saludable, vivir una vida fitness, comprar un buen seguro de vida, tener precauciones, no correr riesgos para no morir. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso vas a morir. ¿Y qué va a pasar contigo después de tu muerte? Puedes negarlo todo lo que quieras, puedes evadirlo todo lo que quieras, puedes evitarlo todo lo que quieras, o tratar de evitarlo todo lo que quieras, pero eso no va a cambiar la realidad de que vas a morir y que la segunda muerte te espera. Así que escucha la palabra de Jesús. De cierto les digo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cree en el Señor. Hoy mismo podemos hablar acerca de esto. No lo dejes para después. Esto es lo más importante en toda tu vida. Pero creyente, cobre ánimo. Creyentes, vamos a sufrir en esta vida. No solamente las miserias de este mundo caído, pero vamos a sufrir por nuestra lealtad a Cristo Jesús. Eso es una garantía. Pablo dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Creyente, esta es la promesa para usted. Esta es la promesa para ti. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Porque al que venciere, no será dañado por la muerte segunda. Esa es la promesa de Jesús. Bueno, hemos visto cómo Juan anima tanto a su audiencia original como a nosotros. ¿Cómo? Al darnos seguridad de que para los verdaderos creyentes la muerte significa vivir y reinar con Cristo. Y debido a eso debemos ser fieles hasta la muerte. Los verdaderos cristianos no deben tener miedo de morir, porque la muerte para los fieles creyentes significa vivir y reinar con Cristo. Juan nos ha animado mostrándonos 3 realidades que ocurren después de que el creyente muere. ¿Cuáles son? ¿Se acuerda? Cuando un creyente fiel muere, cuando los creyentes fieles mueren, ¿qué pasa? Toman parte en la primera resurrección. Número 2, reinan con Cristo como sacerdotes. Y número 3, no toman parte en la segunda muerte o son salvados de la segunda muerte. Así que cristiano, sé fiel, cristiano, sea usted fiel hasta la muerte. Por favor, tome lo que ocurre después de la muerte seriamente. Tómelo seriamente. Que esto sea una fuente de ánimo para que usted viva una vida fiel al Señor. Es muy triste, lo podemos esperar de los no cristianos, pero es muy triste cuando los cristianos viven sus vidas como si nada sucediera después de la muerte. Como si nada fuera a suceder después de la muerte. Le pregunto, ¿toma usted, cristiano, la realidad del cielo seriamente? ¿Toma usted la realidad del infierno seriamente? ¿Vive usted como si no hubiera esperanza más allá de esta vida? Hermanos, si no hay cielo, si no hay infierno, ¿qué rayos está haciendo aquí? ¿Qué hace usted aquí? Desperdiciando su precioso tiempo y su única preciosa vida. Pero si todo lo que he dicho en este día es cierto, si lo que he predicado es cierto, entonces hay razón para vivir vidas fieles a Cristo Jesús. Si lo que he dicho es verdad, una vida de servicio a Jesús vale la pena. Si lo que he dicho es verdad, morir por Cristo, morir siendo fieles a Cristo por causa de Cristo, vale la pena.
No creyente, entregue su vida a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo para que tenga la misma seguridad que los creyentes tienen y goce del mismo privilegio que ellos gozarán cuando usted muera. Pero si no lo hace, lo único que le aguarda es la segunda muerte. Creyente, cobre ánimo. Creyente, reciba consuelo. Creyente, reciba esta bendición. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.